Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendió la mano, lo tocó y le dijo: sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el siglo pasado, que ya hace unos años concluimos, todavía existía esa enfermedad de la lepra. Yo cuando estaba jovencito me tocó, les había comentado en alguna ocasión, conocer esa enfermedad. Y sí, daba miedo. Un leprosario donde había gente todavía con esa enfermedad que pierde la sensibilidad del cuerpo y se empieza a podrir la carne, se cae, se desfiguran y pues poco a poquito la gente pues moría, pero era una enfermedad contagiosa y por ser contagiosa pues eran aislados de la sociedad para no contagiar a alguien, pero también a nivel religioso eran aislados, ¿sí? Porque se creían que eran una enfermedad impura, no lo podías tocar, porque si lo tocabas decían: no, esta persona puede contagiar al otro o pasar esa enfermedad, ¿sí? Que al final pues era una segregación. Segregación era ponerlos separados, tanto a nivel social y a nivel religioso. Realmente quedaban aislados. Yo creo que es difícil tener ese estigma, ¿no?, entre la gente que los identificaba y los ponía, pero para alejarse, no para tener consideración con ellos y decir: pobrecitos, vamos a ayudar, vamos a ver cómo mejorar. Me recuerdo también cuando surgió una enfermedad en la sociedad, no hace muchos años. También yo era un niño cuando escuché que había la enfermedad del SIDA, AIDS, que cuando se dio hubo discriminación bastante y hasta la gente tenía miedo de decir yo tengo, o si se tenía, se alejaba uno, se ponía aparte porque dice: no, me contagias, porque era una enfermedad pues también que morían fácilmente, pero no solamente era que morían, sino eran también moralmente una enfermedad que decía: no, esta viene por ser pecadores, por hacer cosas indebidas. Y bueno, eso crea un precedente para muchas gentes que tenían miedo de decir que tenían esa enfermedad y vivían
aislados, vivían aquellos que decían, yo pues tengo esa enfermedad. ¿Cuál es el punto pues que hoy nos presenta el Evangelio? Es la sanación de un leproso. Como ya les mencionaba, el leproso era una persona segregada, era una persona que quedaba aislada de su familia, de la comunidad, de la iglesia, en este caso de la sinagoga. Religiosamente no pertenecía, ya le decían, usted no puede ser parte porque es pecador, algo hizo en su vida, no podía tocarlo. Yo me pongo en los zapatos de estas personas. ¿Qué haría? ¿O cómo me sentiría? Pues ya yo creo que sin motivos para vivir, sin motivos para luchar. Pues ya dices, ya, ¿qué me queda? Sobrevivir. Y sobrevivir así sin razón, sin motivo, es muy difícil, es muy duro. La tristeza en el ser humano, o sentirte ya impotente de nada. Pero ante esa impotencia se acerca a Jesús un enfermo, pero con una actitud de humildad, ¿sí? ¿En qué sentido? Porque al acercarse a Jesús se arrodilla y hace una petición a Jesús. ¿Y cuál es esa petición? Si tú quieres, ¿sí? Si tú quieres, puedes curarme. Si tú quieres. Es una actitud de humildad que nosotros tenemos que aprender también cuando nosotros hacemos la oración ante Dios. Porque muchas veces le exigimos a Dios. Sana a mi hijo, sana a mi vecino, o haz esto, Señor, o le queremos dirigir a Dios cómo haga las cosas. Yo creo que se nos olvida ir ante el Señor como esta actitud de este leproso, que es de humildad, de ir delante de Dios y de reconocer, Señor, si tú quieres, ¿sí? Yo sé que lo puedes hacer, pero si tú quieres, puedes curarme. Si tú quieres, Señor, mi vida puede cambiar. Si tú quieres, Señor, yo puedo hacer lo que tú me pidas. Pero ya va uno con una actitud de disponibilidad ante el Señor, no de exigencia. Jesús dice en la palabra de Dios que tuvo un sentimiento hermoso, bello, que nos refleja cuál es la misión que tiene Jesús y cuál es un sentimiento de compasión. Se compadece de la persona. Tiene un sentimiento de solidaridad con la persona. Él sabe lo que está sufriendo aquel ser humano. Y es allí cuando Él responde inmediatamente sin dudarlo y hace un gesto. No nomás le dijo palabras bonitas, sino hace un gesto que para la comunidad Jesús se hubiera vuelto impuro. Fíjense, ¿qué es lo que hace? Extiende la mano y toca al leproso. Tocarlo ya era impureza. La persona que había hecho eso tenía que estar aislado. Jesús dice, pues bueno, yo soy el que viene a traer pues esa buena noticia. Yo vengo a restituirte a ti. Aquello lo que el mundo tiene como impuro, yo lo vuelvo puro. Por eso es recordarnos, para Dios nada es imposible. De la basura puedes sacar tesoros, cosas preciosas. Por eso aquel que ha caído en la desgracia del pecado, el alejarse de Dios, la misión de Jesús es que quiere que nadie se pierda, que todo vuelva al camino de que nos propone el Señor, el camino del amor, de la misericordia, que nos reconozcamos que Dios nos ama. Y allí, pues a veces nosotros, nuestra experiencia humana nos parece que es imposible. No, ¿cómo va a cambiar ese líder que hace tanto mal a las personas? ¿Cómo va a cambiar toda esa violencia? ¿Cómo va a cambiar esta persona que siempre ha dedicado su vida a hacer el mal?
Pero precisamente ahí entra la gracia y la misericordia de Dios. Hace un tiempo atrás alguien me mostró un video de testimonios de conversión de personas que habían asesinado, personas que habían hecho mal a otros seres humanos y que estaban en la cárcel, pero desde allá pedían perdón a las familias, y no solamente eso, fueron al encuentro de las personas que le habían hecho daño. Y dice, sí, reconozco que no hice correcto, maté a su hijo o hice el daño a esta familia. Imagínense que no es fácil. ¿Y cómo uno le va a creer? Si a mí me han hecho daño a alguien, ¿cómo le voy a creer que esa persona puede cambiar? Pero yo creo que precisamente esta es la noticia que nos viene a traer a Jesús. Cuando tú vienes con una actitud de humildad y de sencillez, es venir a abandonarme y de decir, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Si tú quieres, todo puede ser diferente. ¿Y qué es lo que quiere Dios de nosotros? Claro que quiere que tú seas diferente. Claro que el Señor te dice, claro que sí quiero que tu vida cambie. Quiero que tú seas mejor. Quiero que vivas en paz, que vivas en armonía, que haya buenos sentimientos en la humanidad. Claro que quiero que te reintegres en la sociedad. Claro que quiero que vuelvas a compartir la palabra de Dios. ¿Sí? Quiero que vuelvas otra vez a hacer falta parte de tu familia. Y esto yo creo que esto es lo que viene el Señor a limpiar de una sociedad donde vivimos. Yo creo que hay muchos tipos de lepra. Aquí habla de una lepra física, pero también en la sociedad hay la lepra de la guerra, de la indiferencia, del odio, de la división. Y es ahí que el Señor viene a sanar, a sanar. Y el rostro también de esa sanación, pues lo pone a través de la iglesia, que veo que tantos sacerdotes, religiosas, laicos, que en momentos duros, difíciles, tantos que ayudan a niños huérfanos, en hospitales, en orfanatos. Si algunos han tenido experiencia y dicen, es que esa monja fue dura, era dura, tenían un régimen estricto. Y bueno, pero hay tantas que han dado su vida, entregado totalmente sin esperar nada a cambio, realmente entregarse, porque les daban un sueldo, no, por amor al reino de Dios, que han cambiado la vida de miles y miles y miles de personas, de individuos, sacerdotes entregados que han muerto por el amor a Dios, por llevar esa paz, esa justicia, esa unidad en los pueblos. Pero a veces nos enfocamos en aquel que hizo mal. Toda la iglesia. No, la iglesia hoy en día sigue siendo ese rostro de Dios en la sociedad, donde sigue actuando esa sanación de Dios. Bueno, hoy la palabra de Dios concluye haciendo ese milagro Jesús. Y le dice a esta persona, ve, preséntate al sacerdote. Ve, preséntate allá para que atestiguen, ¿sí? Para que den testimonio y te den otra vez esa parte de reintegrarte a la comunidad, así como lo dice, lo prescribe la ley de Moisés. Jesús le da esa importancia y le da también un mandato. Dice, no lo anuncies, no lo divulgues, pero esta persona no se queda callada. Es como cuando uno les dice, quédense calladitos, pero parece que uno les dice, vayan y díganlo. Jesús tiene una razón para que no lo confundan, ¿sí? Su mesianismo, que Él viene, dice, pues quiero esa conversión profunda del ser humano, ¿sí? Que no nomás nosotros, que muchas veces vamos a misa, pero nomás por la cuestión externa, no por hacer un cambio profundo en nuestras vidas. Un cambio que transforme nuestro corazón. Pues pidamos pues al Señor hoy, en este día, que nos viene a recordar a ti y a mí que Él sí quiere sanarnos. Él quiere que
tú y yo vayamos nuevamente a ser parte de este proyecto de Dios donde quiera que nos encontremos. Así sea. Amén. Amén.